Bueno, vamos entonces a comenzar. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, ahorita estamos viendo. Muy bien, entonces, como vamos a empezar a hablar de la Biblia y este estudio se llama Un viaje por la Biblia, entonces vamos a ver aspectos importantes de la Biblia. Aspectos importantes. La introducción de este tema. La Biblia es nuestro manual de vida, es nuestro mapa, es nuestro guía, no es un libro cualquiera, sino que esta Biblia fue dejada por nuestro Dios para cumplir con estos propósitos. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más poderosa que toda arma de doble filo que Anita, penetra. pero no se ve nada. Perdón, espérame. ¿Me están viendo o no? Sí, señora, se ve Sí, la yo No. imagen y se ve Sí, clear. señora, yo Bien. lo veo. Sí, lo vemos. ¿Qué Ok, pasa? gracias. Bueno, la personita que no está viendo de pronto se sale y vuelve e ingresa o no sé qué será, porque mira que todos están viendo. Entonces, dice así. Entonces, la Biblia en Hebreos 4:12 nos asegura que la Biblia es una palabra viva y podemos constatarlo, pues cada vez que nosotros la leemos, ella tiene algo nuevo para nosotros, permitiéndonos enderezar, sanar y reparar todo aquello que esté dañado, enfermo o torcido dentro de nosotros. Es bueno saber que solo con la Biblia, por acá estoy, es bueno saber que solo con la Biblia como fundamento es que vamos a poder crecer, por lo cual, escuchen muy bien, su lectura es el mejor hábito que podemos desarrollar. Y no solamente su lectura, sino también su meditación. Meditación. Para los que no saben, yo ya esto se los he compartido en otras ocasiones, pero vuelvo y lo voy a hacer. Resulta que yo por muchos años, recién conocí al Señor, desde el primer día que yo conocí al Señor, al día siguiente me compré una Biblia de estudio y de pasta a pasta me la leí y me quedaba hasta las 3 de la mañana leyendo y mi oración era que no me diera sueño. Yo quería más y más y más y se despertó esa sed, esa hambre de Dios y es hermoso, pero resulta que siguió pasando el tiempo y en la iglesia, gloria a Dios, por la iglesia en la que me sembró, cuando yo conocí al Señor, allí también constantemente nos estaban motivando con planes lectores de la Biblia. Entonces, que un plan lector de un capítulo, de 3 capítulos, y ya los que estaban en la escuela de líderes, se llegaba a un punto que leíamos 14 capítulos diarios. Y yo leí hasta 20 en un día. Entonces, bueno, qué bendición. Lo leía, subrayaba algunas palabras, pero resulta que era muy poco lo que yo retenía en mi mente y en mi corazón. Entonces era leer, 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 lo cual es un hábito muy hermoso, pero hay que pasar tiempo meditando en la palabra de Dios. Recordemos que en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, no dice leerás, meditarás en él. Entonces, sino que de día y noche meditarás en él. Porque me olvidé. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, ahí la parafraseé. Entonces, dice meditarla. Y en el Salmo 1:3 también dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella, en la ley de Jehová, o sea, en la palabra de Dios, medita. Entonces, tarea o reto que nos vamos a poner, porque me incluyo. Vamos a empezar a meditar en la palabra siquiera 15 minutos diarios. Tome un versículo de su plan lector, de lo que usted haya leído en el día, porque la idea es todos los días leer la palabra, todos los días siquiera un capítulo está perfecto.
bien estudiado, meditado, es una súper bendición. Y de ahí escoja siquiera un versículo y medite en él todo el día. Bueno, no todo el día, siquiera 15 minutos. Ideal si usted todo el día medita en la palabra, porque es lo que debemos hacer. Pero tome 15 minuticos para usted analizar la palabra y usted decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿En qué me edifica? ¿En qué me conviene? Y va a encontrar unas riquezas impresionantes y ahí es donde la palabra va a ser iluminada. Necesitamos eso, no solamente leerla, sino meditarla. Y ella que empieza a hacer, lo que dice aquí, empieza a sanar, empieza a transformar, empieza a vivificar, nos infunde aliento. Es hermoso. Entonces, en Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, vamos a ver lo que nos dice. ¿Sí será? A ver, yo veo Primera de Pedro 1, del 19, no, es Primera de Pedro 2. Me equivoqué ahí. Ay, no. Padre de la gloria. ¿Dónde es que dice? Ay, Padre. Es que es segunda de Pedro, ahí dice segunda de Pedro. Segunda, sí, perdón, yo estaba en primera. Segunda de Pedro 1, del 10. Segunda de Pedro 1, del 19, del 19 al 21. Entonces está bien. Segunda carta de Pedro, de capítulo 1, del 19 al 21, dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos dice, es la palabra profética más segura. Y hay personas que a veces andan detrás de los profetas. Ay, o llegó un profeta, ay, que me dé palabra, ay, y lo busca, que realmente tenemos que ser dependientes es de la palabra, porque ella es la palabra profética más segura. Cuando Dios quiere darte una palabra a través de alguien, vea, tenga la certeza que Dios lo va a hacer de una u otra manera. Pero usted no tiene que andar detrás de la gente, ay, venga, dame una palabra, ay, venga, no, deje que Dios va a enviar, si así lo quiere, a su siervo o a su sierva para darle la palabra, pero usted hágase dependiente de esta. ¿Por qué? Porque cada día aquí está la palabra de Dios más, dice la palabra profética más segura. Entonces, nos dice que ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo. Dios inspiró la Biblia y sirve como la escuela donde el cristiano se prepara para toda buena obra y así llevar a cabo el propósito de nuestra vida. Me encanta, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. De hecho, a los del discipulado les sugerimos que se memorizaran estos dos versículos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Que es que solo escribieron hombres inspirados por Dios. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, es decir, ella solita nos reprende, nos muestra lo que está mal en nosotros. No necesitamos que nadie venga y nos señale el pecado. Ella misma nos va mostrando lo que está mal en nosotros. Entonces eso es redarguir, como que nos regaña y nos reprende con amor. Nos corrige, dije, para redarguir, para corregir, enderezar, para instruir en justicia, a fin, con el propósito, eso quiere decir a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, el hombre, la mujer de Dios, dice, sea perfecto,
Nosotros estamos en ese proceso de perfección. Día a día, la Biblia dice que Dios está obrando o desea obrar en nosotros cada día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, si nosotros queremos llegar a ese punto donde cada día se vea más la imagen de Dios en nosotros, pues cada día acudamos a la palabra que ya nos va a ir limpiando poco a poco, transformando. Bien importante. Entonces, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando usted es una persona dependiente de la palabra de Dios, que usted la lee, la medita, la escudriña, la valora, la atesora, la guarda con el propósito de aplicarla y nos esforzamos y nos disponemos a vivir en coherencia con ella entre lo que leemos, creemos, predicamos, pero también aplicamos. ¿Cierto? Entonces, cuando eso sucede, dice la palabra que usted está preparado para toda buena obra. En lo que le pongan al servir, usted va a estar ahí dando lo mejor de sí y equipado, preparado. Ay, no, es que yo no sé enseñarle a los niños. Ay, es que yo no sé hacer. Usted sí sabe. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de usted, porque usted es una persona que tiene la palabra de Dios y ella nos instruye en todo. Entonces no se sienta menos que nada, que nadie. Si Dios le da una asignación, asúmala y con entereza y con valor y con amor, vaya adelante creyendo que no es usted, sino que es Dios a través de usted quien se quiere glorificar y quiere servir y quiere que a través de su vida otros le conozcan, otros sean bendecidos. Entonces no se abstenga ni se limite para usted servirle al Señor, porque estoy segura que usted tiene muchos talentos, tiene dones para usted servirle al Señor, para usted glorificarlo donde quiera que vaya. Abra su boca y deje que Dios la llene. Use sus manos para bendecir. Que usted donde vaya sea luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios mora en abundancia en su vida. Es lo que nosotros necesitamos. Nos ufanamos de que somos cristianos, pero pongámonos a pensar que tanto amamos y valoramos la palabra de Dios. Ahora, antes de que se me olvide, ya que ahorita estábamos hablando del meditar en la palabra, la Biblia nos habla de leerla. Bueno, hay que leerla obviamente para conocer lo que dice. No podemos decir que conozco a Dios si no conozco la Biblia. Es ilógico. La única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Listo, le conocemos a través de la lectura. En la meditación de la palabra, ella nos va siendo revelada y ahí es donde vamos entendiendo y vamos a poder aplicarla, porque si no entendemos, no aplicamos. Ok, y obviamente con el fin de obedecerla. Pero el Señor un día hablaba a mi corazón y me decía, así como el enemigo me tuvo a mí engañada, mucho tiempo lea, y leía muchos capítulos, como les cuento, y realmente era muy poco lo que retenía. Solamente quedaba satisfecha, ay, todo lo que leí, y como nos miraban la Biblia, ay, sí, voy al día, hasta voy adelantada, y no sé, pero era muy poco lo que retenía. Esa era una mentira del enemigo que me hacía creer que estaba muy bien porque leía la Biblia y leía mucho, pero cuando empecé a meditar y a decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir acá? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Cómo estoy frente a esto? ¿A qué tengo que renunciar? No voy a tomar esta decisión. Ahí empecé a leer, me acuerdo que empecé a leer 3 capítulos y a meditarlos, a estudiarlos y bueno. Y el día de hoy leo 1 o 2 capítulos, medito en ellos 1 o 2 capítulos y leo un poquito porque me gusta también leer salmos, proverbios y así, bueno, tengo mi plan lector personal. Y resulta que un día el Señor también hablaba a mi corazón diciéndome lo siguiente: hay personas que el enemigo también las tiene engañadas, donde ustedes ven que hay Biblias muy preciosas para usted decorarlas, ¿cierto? Entonces, tiene unos espacios, las Biblias de apuntes, tienen espacios para que usted les haga dibujos, les haga cosas muy lindas, y es algo muy especial, pero
el Señor hablaba a mi corazón al respecto. En un grupo que estuve donde se estudiaba, se pasaban mucho tiempo decorando la Biblia. Entonces pasaba mucho tiempo decorando la Biblia, haciéndole muñequitos, usando diferentes lápices, colores, todas esas cosas, y a veces ni la leían. O rapidito se leyó, pero se pasó, fue todo el tiempo decorándola. Entonces el Señor también hablaba a mi corazón y me decía, mira qué engaño del diablo. Sienten que, ay, qué súper guau con Dios. Se pasaron una hora decorándola y organizándola y 5 minutos leyéndola. No, también seamos sabios al respecto. Entonces, esto se los iba a decir porque no quería que se me pasara. Entonces, debemos estudiar la Biblia directamente para no depender lo que otros digan, sino ser capaces de formar una relación íntima con Dios. Si deseamos que Dios nos hable, debemos entonces leer su palabra constantemente. Entonces, una pregunta, hoy, ¿qué te ha hablado Dios? ¿Qué te habló hoy Dios? Y si de pronto tú dices, ay no, la verdad hoy no he leído la Biblia. Bueno, eso es algo importante para que cada uno medite y diga, ay Señor, no puedo permitir más esto. Tengo que darle el valor que ella se merece. Ok, símbolos de la Biblia rápidamente. Ella es como una espada. En Hebreos 4:12, lo que les leí ahorita, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es como una espada. Bueno, no da tiempo para explicarles cada símbolo como tal, pero ya sabemos que la espada que hace cortar. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ella nos empieza a dejar discernir lo que es de la carne, lo que es del alma, lo que realmente viene de Dios y empieza a escudriñar el corazón. Es como fuego. Entonces tú vas leyendo la palabra y ella te enciende de esa pasión por Dios, pero a la vez ese mismo fuego del precioso Espíritu Santo empieza a consumir el pecado en nosotros, empieza a desaparecer esas malas o esos malos hábitos que teníamos, empieza Dios a transformarnos, a purificarnos por medio de ese fuego de la palabra. En Jeremías 29 dice, no es tu palabra como fuego, entonces ahí está dando un símbolo, la palabra es como fuego y dice que es como martillo, y dice, y como martillo que quebranta la piedra, entonces es como martillo porque ella te empieza un corazón duro, pero usted le da palabra, aún a nosotros mismos, si tenemos malos hábitos, cosas que sabemos que tenemos que cambiar, dese palabra a usted y memorice palabra y confiésela sobre su vida y cada palabra es como un golpe que le está dando hasta que se quiebra, hasta que se quebranta. Entonces no nos demos por vencidos. Siga usando ese martillo de la palabra. Ahora, llenos del Espíritu, porque no podemos ser solo leer Biblia, sino que también tenemos que pasar tiempo en oración. Debe haber ese equilibrio. Ya hemos hablado de eso. Es importante tener el tiempo de oración y el tiempo de la palabra, ojalá en el mismo nivel, para que haya equilibrio. Ok, entonces hemos visto espada como fuego y como martillo, como espejo. La palabra es como un espejo, me encanta Santiago 1:22, que dice que la persona que se mira atentamente en la ley de Dios, dice que como en un espejo, ¿cierto? Entonces nosotros no me da, ya lo invito a que si quiere lo busque en la Biblia, lo lea, lo medite, pero lo que está diciendo allí que es como un espejo. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros nos vemos. Como hablábamos ahorita, ella nos confronta, ella nos muestra nuestro pecado, ella nos muestra qué cosas tenemos que corregirnos. Entonces usted lee la palabra y hay cosas donde usted dice, ay, esa soy yo. Mira cómo estoy. Ay, Señor, perdón. Ay, esa soy yo. Y cada uno decide, ¿me quedo así sucio
porque el Señor me está mostrando alguna impureza, me quedo así sucio, no a las mentiras, no al orgullo, no a esto, no a lo otro, y uno dice, y usted mira si lo deja pasar. Y entonces el Señor le mostró en su espejo, pero cada uno de nosotros decidimos si nos disponemos a limpiarnos y a que el Espíritu Santo obre, o si lo ignoramos y eso no es para mí, o yo no soy la única, o a justificar su pecado, ¿cierto? Cada quien lo decide, pero ella es un espejo. También habla de que es una lámpara. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos lo dice en Salmo 119, versículo 105. Entonces, ella es ella la que alumbra nuestro camino. Cada pasito que demos, que la palabra de Dios nos ilumine. Lo hago, no lo hago, me conviene, le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Recordemos que la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces necesitamos, no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. La Biblia también nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces recordemos que el diablo se disfraza de ángel de luz. Entonces necesitamos que la palabra guíe nuestro camino. Entonces es como una lámpara, también ella es como miel. Nos dice en el Salmo 119, versículo 103. Nos dice que ella es como miel, que es dulce más que la miel a mi boca. Y cuando usted ama la palabra de Dios, ella se le vuelve un deleite. Y aún esas palabras difíciles, aún esas palabras de exhortación, como que le dan a uno tas, aún usted la recibe como miel. Aún usted lo valora porque usted sabe que en la disciplina, cuando el Señor nos disciplina, cuando el Señor nos castiga, dice la Biblia, cuando nos está corrigiendo, es para nuestro bien. Como un padre disciplina a sus hijos, así lo hace Dios con nosotros. Entonces, aún esas palabras de exhortación las valoramos y se nos hace dulces. Entonces, no, si estudia uno las propiedades de la miel, bueno, una cosa impresionante, cómo nos vivifica, es muy, muy especial. Entonces, es como miel, también es como pan, porque en Mateo 4:4, cuando Jesús le dijo al enemigo que lo estaba tentando, le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que la palabra de Dios es un pan espiritual. Entonces, se ha escuchado mucho de que hay un vacío, que todos tenemos un vacío. Sí, es muy verdad, es muy cierto. Todos tenemos un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y por eso una persona acude que al dinero, que al sexo, que a la fama, que a 100,000 cosas. Y dice, cuando me case, voy a ser muy feliz. Cuando tenga dinero, y Dios le da la gracia de tenerlo. Y si no se ha rendido al Señor y no tiene su vida entregada a Cristo, olvide que sigue experimentando los mismos vacíos. Entonces, la palabra nos alimenta y por eso nosotros tenemos que demostrarle al Señor todos los días que tenemos hambre. Por eso Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque serán saciados. Todos los días, Señor, estoy hambriento y estoy sediento de ti. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como también vamos a ver que ella es como agua, la palabra es como agua, es como pan. Entonces, bien importante que nosotros estemos buscando nuestro alimento diariamente en la palabra de Dios. Así como nuestro cuerpo necesita su alimento físico, asimismo nuestro espíritu, cuanto más necesita ser fortalecido, alimentado con el pan de la palabra de Dios. La leche, ¿cómo nutre la leche? Qué importante la leche para un bebé recién nacido. Entonces en 1 de Pedro 2:2 dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada.
Entonces dice, debemos desear esa leche de la palabra de Dios. Dice, como niños recién nacidos. ¿Y qué es lo que come un bebé recién nacido? Solo leche. Leche, leche. Entonces dice, que sea su prioridad, que sea su deleite, que sea su todo, la palabra de Dios. Dice, miren el comparativo que da, como un niño recién nacido, que lo único que toma es leche. Entonces dice, pero me impacta donde dice la leche espiritual, o sea, la palabra de Dios, y dice, no adulterada. Eso hay que ponerle mucho cuidado, porque a veces tenemos mucha hambre, pero entonces queremos llenar esa hambre con palabra de Dios, pero entonces nos ponemos y nos metemos que a YouTube, que a las redes sociales, y buscamos prédicas y buscamos conferencias o cosas así donde están enseñando la palabra, y es algo bueno, pero no debe de ser lo más importante. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar en las redes sociales también mucha basura, va a encontrar mucha palabra adulterada, leche adulterada. Entonces usted sea dependiente de la palabra de Dios para que nadie le engañe, para que nadie le confunda, porque como les dije, el enemigo se disfraza de ángel de luz, lo dice la Biblia. Y en estos últimos tiempos, sí, que tristemente, pero se está cumpliendo la palabra, reina la apostasía, los falsos profetas. Entonces, conozca la palabra de Dios para que usted pueda discernir, distinguir, ¿esta leche está purita o esta leche está adulterada? Pero entonces es fundamental que usted conozca la Biblia, porque si usted no la conoce, usted traga entero todo lo que le digan. No puede ser así. Entonces dice la leche, también ya les dije como agua, dice en Efesios 5:26 que ustedes ya están limpios, bueno, ahí dice que por lavados por la palabra. Y por allá en Juan 17:3 creo que es, Jesús le dice a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Vamos a ver si es esa. No, 17:3 no es. Bueno, no sé si alguien la sabe, me la escribe, donde le dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Y aquí en Efesios 5:26 dice que hemos sido purificados por el agua, literalmente dice el agua de la palabra. Y es una semilla. En Lucas 8:11, cuando está hablando del sembrador que sale y siembra su semilla en diferentes terrenos y la que cayó en tierra fértil fue la que dio fruto, las otras se perdió. Entonces empieza a explicarla, el mismo Jesús empieza a explicar la parábola a los discípulos y les dice, la palabra de Dios es la semilla. Entonces tú y yo estamos llamados a ser sembradores. Un día Dios depositó esa semilla en nosotros, se avivó la fe, rendimos nuestra vida a Cristo, cada día nos alimentamos de su palabra, pero es nuestra responsabilidad también darle, sembrar esa semilla en los diferentes corazones. Hay personas que dicen, pero hay gente que dice, que la predestinación, que hay unos que ya están, que no van a conocer al Señor, que se van a perder. A la gente que cree en que Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, quiénes no, entonces que para qué uno va a predicar, me han llegado a decir, para qué uno predica, si ya Dios sabe quién se salva y quién no. Y yo le dije, vean, de ser así, si eso fuera así, pues Dios lo sabe, yo no. Yo no sé si sí o si no. Mi deber es sembrar la semillita, hablar la palabra a todas las personas y ya Dios se encargará de mirar a quién le germina esa semilla o no. Pero la palabra de Dios es una semilla que tú y yo debemos cuidar, que debemos constantemente nosotros ser dependientes de su palabra. Ok, etimología de la Biblia, rápidamente. Dice, la palabra Biblia proviene del griego biblos y significa conjunto de libros. Eso significa Biblia, conjunto de libros, ya que a pesar de ser presentada como un único libro, se compone de un conjunto de libros escrito a lo largo de los siglos. Es el libro más reproducido en la historia y se ha traducido a más de 2.500 idiomas. Originalmente no fue escrita sobre papel, sino en antecesores de este material, como ya vamos a ver.
como antes de ser escrito en papel fue escrito en papiro. El papiro se produce a partir del tallo de la planta de papiro, el cual se procesaba y se trataba hasta sacar un material similar al papel. Se utilizó hasta varios siglos después de Cristo, el papiro. También se escribió en pergamino. Este recibe su nombre gracias a la ciudad de Pérgamo, ya que es allí donde se encontraba la producción más grande y de mayor calidad. Se producía a partir de pieles de ovejas, cabras y otros animales. Era un material de escritura bastante duradero, el pergamino. Y la vitela. Se producía a partir de la piel de terneros y era común que fuese teñido de púrpura. Ok, esos fueron los tres. Materiales. Contenido y división de la Biblia. La Biblia posee 66 libros. Vea, para unas personas esto es muy fundamental, para otras personas no lo sabían, pero como quiera que sea, ya bien sea porque usted lleva años en Cristo o porque apenas está empezando, esto es muy importante saberlo de memoria, porque si nosotros nos eufanamos de que amamos a Dios y que amamos la palabra de Dios, pues tenemos que conocer la palabra de Dios. Y si alguien te pregunta, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Que tú sepas responder. ¿Quién escribió este libro? Que usted sepa responder. Es importante. Porque ahí tiene que haber el conocimiento. Cuando usted le dedica tiempo a algo, eso lo que demuestra es que le interesa, le importa, usted lo ama, lo valora. Entonces, la Biblia posee 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1500 a 1600 años, en 3 continentes distintos, África, Asia y Europa. La Biblia o el amor. Ana, perdón, una preguntita aquí. Escritos en un periodo de 1500, pero inicia antes de Cristo Se amor. hasta después de Cristo. Se amor. Ok, gracias. Se divide en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? La Biblia está, entonces si te preguntan, ¿en cuánto está dividida la Biblia? En 2. Si usted va a la primera página, o no sé de su Biblia, a las primeritas páginas donde está el contenido, bueno, no sé si esta lo tiene, donde sale la tabla de contenido, esta como es de estudio, no sé por qué no la tiene. Ah, sí la tiene. Usted ve que normalmente aquí le sale Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, esa es la división. El Antiguo Testamento está conformado, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Antiguo Testamento, 39 libros. Y se divide en 5 grupos. Entonces, recordemos, así como la Biblia es una biblioteca, y en una biblioteca hay mucha cantidad de libros de diferentes temas, ¿cierto? Asimismo la Biblia tiene diferentes temas, diferentes historias, pero todo apunta a lo mismo, que es a Cristo, y todo nos está mostrando a Dios, ¿cierto? Obviamente. Entonces, tiene 39 libros, el Antiguo Testamento se divide en 5 grupos, que son los libros históricos, los libros poéticos, los libros de los profetas mayores y los libros de los profetas menores. Esos son los 5 grupos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿en cuántos grupos está dividida el Antiguo Testamento? En 39. Perdón, libros. ¿Cuántos libros tiene? 39. ¿Y en cuántos grupos está dividido? En 5. ¿Listo? El Nuevo Testamento tiene 27 libros clasificados en, ¿cuántos grupos? 4. Los evangelios, los libros históricos, las cartas o las epístolas y la profecía, ¿cierto? Que es Apocalipsis. Bueno, después vamos a ver. Entonces, los libros de la ley en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los libros de la ley? O llamado el Pentateuco o la Torá. También, si usted escucha la Torá o el Pentateuco o la ley, se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
Cuando usted va aprendiendo esto, cuando usted le dicen Deuteronomio, usted ya sabe a qué parte de la Biblia va. Pero imagine que le digan Deuteronomio y usted se vaya por acá casi que al final de la Biblia. ¡Ah, no! Y hay personas que llevan años en Cristo y nunca se han tomado ese tiempo para memorizar los libros, para pasar diariamente tiempo con la palabra. Es fundamental. No es juzgar, no es nada de esto, sino que es más fácil para que entremos como a meditar en esa parte. Tenemos que amar y valorar la palabra. Entonces, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A los primeros 5 libros de la Biblia en conjunto se les denomina Pentateuco o Torá. El término Pentateuco proviene de la unión de las palabras penta, que quiere decir 5, y teuchos, que quiere decir rollos, o sea, los 5 rollos. Mientras que la palabra Torá quiere decir ley en hebreo. Este conjunto de libros fue escrito por Moisés. ¿Quién escribió la ley? ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. Ok, entonces, ya para ir terminando, vamos a hacerle un resumencito a Génesis, una parte de Génesis, ya que hoy les publicamos parte de Génesis. Mañana les estaremos publicando algunas promesas que encontramos en el libro de Génesis, algunas promesas, hasta donde nos dio el reel que solamente, el carrusel de imágenes que solamente da para 10 imágenes. Entonces les pusimos ahí algunas promesas de Génesis. Mañana ponemos las promesas y pasado mañana los personajes principales del libro. Yo les agradezco, les pido de que se tomen el tiempo para leer y en lo posible, si no le cuesta mucho, nos hace un gran favor y nos sirve, nos gusta mucho que usted comente. Entonces, no sé, lo que usted haya aprendido, lo que le gusta, lo que le llama la atención del libro, si está hablando de los personajes, cuál es su personaje, si se está hablando de las promesas, cuál fue tu promesa, en lo que sea que quiera compartir de ese libro, una bendición. Entonces, Génesis dice, Génesis quiere decir principio. Conocer el libro de Génesis es fundamental para una comprensión lógica de toda la Biblia. Este libro responde a las principales cuestiones de la fe cristiana, aclara el origen del universo, la creación del hombre y, por supuesto, el plan de salvación. ¿Cierto? Entonces, su tema principal es revelar a Dios como creador de todas las cosas y en consecuencia describe el origen de la humanidad, de la caída del hombre, el origen del pecado en el mundo. El libro también relata la formación del pueblo hebreo. Si usted ya se leyó el libro de Génesis, escriba así, ya me lo leí, o no, me lo voy a leer, para ir sabiendo cómo vamos con nuestra lectura. Entonces, este libro es fundamental, es el libro de los orígenes, y nosotros vemos, por ejemplo, que está, yo había escrito por acá, el origen del hombre, así, el origen de la creación. Nos habla del origen de la creación, capítulo 1 y 2 de Génesis, obviamente. El origen de la creación, el origen de la creación del mundo, capítulo 1 y 2. El origen de la creación del hombre y de la mujer, obviamente, capítulos de 1 al 3. El origen de las naciones del mundo, de las naciones, capítulos del 4 al 11. El origen de las tribus de Israel, capítulos del 12 al 50. Entonces, el libro de los orígenes. Ok, su esquema. El esquema, cómo está estructurado el libro, temas importantísimos que vamos a encontrar allí en Génesis. Entonces, la historia de la creación, vemos que está desde el 1.1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Bueno, me queda, la historia de la creación. La historia de Adán. La historia de Adán está desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 5, versículo 32.
Ahí nos está hablando la historia de Adán y cuenta de Adán y Eva, de Caín y Abel y los descendientes de Adán, ¿cierto? Que algunos no saben que, bueno, Abel era la promesa, ¿cierto? Y se murió Abel. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tuvieron otro hijo, Sem, y a través de Sem vino la promesa. Entonces, algunos no sabían de Sem. Entonces, ahí vemos los descendientes de Adán. La historia de Noé. Vemos la historia de Noé, capítulos de 6, versículo 1, hasta el 11, versículo 32, ¿cierto? Ahí comprende el diluvio, ahí nos habla del diluvio, de la repoblación de la tierra, porque hubo el diluvio, entonces estas personas que salieron del arca volvieron a engendrar y se empezó a repoblar otra vez la tierra, y nos habla de la torre de Babel, ¿cierto? En esa parte. También nos habla de la historia de Abraham, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25. Nos habla de Abraham. Entonces, Dios promete hacer de Abraham una nación grande. También vemos a Abraham y Lot, la historia de Abraham y Lot, de Sodoma y Gomorra, el nacimiento de Isaac y su sacrificio. Pero sabemos que Isaac no fue sacrificado, no fue muerto como tal, pero en su corazón Abraham sí lo sacrificó. Estuvo dispuesto a darlo todo para el Señor. Y Dios le dijo, dame tu hijo, el único. Y él tenía otro hijo, pero en el corazón de Abraham, el que reinaba era Isaac, ese hijo preferido. Y Dios le dijo, dámelo. Y él en su corazón lo rindió todo y estuvo dispuesto a sacrificarlo y todo. Es hermosa esa historia que la encontramos allí en Génesis. Entonces, también nos habla la historia de Isaac y Rebeca y la muerte de Abraham. Ok. También vemos la historia de Isaac, que está del capítulo 25 al 28. Ahí habla de Esaú y de Jacob, de Isaac y Abimelech, de que Isaac bendice a su hijo, a Jacob. También vemos la historia de Jacob, que son los patriarcas. Cuando usted escucha de los patriarcas, está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, la historia de Jacob está desde el capítulo 28 hasta el 36. Jacob inicia una familia, Jacob regresa a su familia. También está la historia de José, que me súper encanta, desde el capítulo 37 al 50. Vemos que José es vendido como esclavo, vemos la vida de José con sus hermanos, cómo lo envidiaban y todo esto. Vemos a Judá y Tamar, a José preso en la cárcel, José gobierna en Egipto, José y sus hermanos se encuentran en Egipto, Jacob y su familia se trasladan a Egipto, Jacob y José mueren en Egipto. Ahí está todo estructurado, del 37 al 50. Y ya. Así fue brevemente hay mucho que profundizar, obviamente en cada libro, pero entonces lo hacemos así por cuestión de tiempo. Y dice, conclusión, este ha sido un resumen del libro de Génesis. La comprensión de este libro proporciona una base sólida para una comprensión adecuada de todo el resto de las escrituras. Entonces, el día de mañana, como les decía, vamos a estar publicando promesas en el libro de Génesis. Algunas, obviamente hay más. Si usted las puede, si usted tiene otra más que no ve ahí en el post, entonces le animo a que también la escriba y no la comparta, a que se tome su tiempo para leer y deje que la palabra haya cabida en usted y le transforme. Y bueno, y al tercer día vamos a estar poniendo, o sea, pasado mañana, los personajes. Y así va a ser cada libro. Un día la definición, otro día las promesas y otro día los personajes. Entonces así serían 3 días por libro, ¿cierto? Ahí en las publicaciones. Vamos a ver en los audios de YouTube, de WhatsApp, vamos a ver cómo lo vamos a ir trabajando también. Entonces, si usted tiene
dudas, preguntas, o sea, le animo a que comparta, que escriba, que participe, lo que nos quiera también compartir para nosotros aprender, muy, muy bienvenido. Ok, entonces aquí les voy a terminar la presentación a los de Meet y les voy a dejar para que si tienen alguna pregunta, ya para ir terminando, voy a leer aquí en Instagram los mensajes, Dios de los cielos. A ver, yo veo. Bueno, para Miss Calamari, me dice lo del ayuno. Sí, desde el día anterior usted se prepara, dispone su corazón y, para hacer el ayuno. Si quiere, me habla por... Ah, no, yo tengo un video en YouTube, en el canal de YouTube. Los que no nos han seguido en YouTube, les animo a que lo hagan. Yo sé que hace mucho no les subo un videito, pero vamos a empezar a subir. Y nos encuentra como Agua Viva la Gracia del Amor. Y allí hay un videito que explica bien sobre el ayuno. Te le motivo a que lo vea. Muy bien. Ay, ya no me da para enviar el link. Gusto de verte, feliz de escucharte, hermosa María Elena, yo también. Bueno, las personas que no tienen el Meet, que el link de Meet quiere decir que no están entonces en el grupo de WhatsApp. Escríbanme por el interno y yo les envío el link para que estén atentos, porque ahí yo les envío el link cada lunes. Ok, bendiciones. Pablo, Dios te bendiga. Para iniciar el Meet, ok. Yo te mando el link para que te unas, listo. Muy bien, y por aquí Gladys, preciosa, Dios te guarde, en Facebook, Ofelia, hermosa, Dios te bendiga, ok. Y vamos a mirar acá en Meet si alguien tiene, voy a terminar entonces aquí de grabar. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy respecto a este estudio de Génesis y ya para la próxima entonces estaremos continuando con el siguiente libro que sería Éxodo. Muy bien, aquí termino esta grabación. Dios de los cielos.